Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 31 de Aprende en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje de esta semana es usamos nuestro tiempo libre creativamente. Al finalizar esta semana podrás compartir con tu familia en la galería de posibilidades la actividad que más te gustó, qué emociones despertaron en ti y qué pudiste aprender en ella. Antes de empezar, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes, presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. La actividad del día de hoy se denomina Leemos anécdota. Y nuestra meta será leer anécdotas para disfrutar de sucesos ocurridos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir una opinión personal sobre su contenido. Vamos a trabajar el área de comunicación y desarrollaremos la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Como recordarás, cuando tenemos la competencia lee diversos tipos de textos, tenemos tres momentos: el antes de la lectura, el durante y el después. Empezamos primero reconociendo ¿qué esperamos que logres en esta actividad? Establecer tu propósito de lectura. ¿A qué vas a leer este texto? Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Identificar cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Reconocer los hechos y el orden en que sucede. Y dar una opinión sobre el contenido del texto. Además que vas a reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Antes de la lectura. Muy bien. Antes de empezar a leer nuestro texto vas a leer solamente el título y vas a observar las imágenes. Mira, el título se llama Anécdotas curiosas de niñas y niños y observa las dos imágenes. La primera imagen es de una mamá con una niña que están en un parque. En la segunda hay un niñito y está la niña, ¿no? La primera anécdota, ¿cómo se llama? Ana y el pajarito de cabeza roja. Y la segunda anécdota se llama ¿A dónde se fue la luz? Luego de haber leído los títulos y haber observado las imágenes, ¿te gustaría leer este texto? Sí, porque es muy importante leer. Además que podríamos conocer o aprender por qué se llama así estos textos que llegan a ser. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Para qué vas a leer este texto? ¿Qué nos decía el propósito de nuestra meta? Para conocer a Nieto, ¿no? ¿Para qué se habrá escrito? Para compartir las anécdotas que le sucedieron a Ana y al niño. ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? Por ejemplo, en nuestros cuadernos de trabajo de comunicación hemos encontrado algunas anécdotas que hemos leído con anterioridad. Y a veces en casa, cuando estamos con la familia, escuchamos cuando las narran, porque comparten momentos divertidos que se vivieron en algún momento. Luego de haber respondido a las preguntas, vamos a recordar nuestra meta. Nuestra meta del día de hoy es leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir una opinión personal sobre su contenido. Entonces, 3 puntos. Vamos a leer las anécdotas, vamos a reconocer el orden en el que suceden y vamos a dar una opinión sobre dichas anécdotas. Entonces vamos a proceder al durante la lectura. Ten presente el propósito de lectura.
Entonces, el propósito de lectura va a ir relacionado con nuestra meta. Realiza la lectura en silencio. Si desconoces el significado de alguna palabra, pide ayuda a algún familiar o relee las palabras que están antes y después de esa palabra desconocida para poder comprender mejor el texto. Relee el texto y relaciona la información de la lectura con los saberes o conocimientos que tienes sobre las anécdotas. Y luego responde, ¿cómo se narran los hechos? ¿De qué se trata? Entonces vamos a ir a nuestras lecturas, nuestras anécdotas. Tenemos anécdotas curiosas de niñas y niños. Y la primera anécdota es Ana y el pajarito de cabeza roja. Dice, un día domingo durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque cerca de mi casa, escuché unos ruidos, toc, toc, toc. Miré hacia uno de los árboles y observé un pajarito de cabeza roja que daba golpes muy velozmente con su pico a la rama del árbol donde se encontraba. Sorprendida exclamé, ¡mira, mamá! ¿Qué pájaro es ese? Resulta que mi mamá fue la más sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo con voz bajito, no hagas ruido, es un pájaro carpintero. Y de inmediato el ave levantó su vuelo. Después lo gracioso vino a regresar a casa. Mi mamá, muy contenta, comentó a todos que por primera vez había visto o conocido a un pájaro carpintero en vivo y en directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómics que leyó cuando era niña. Esto lo repitió varias veces. A mí me dio mucho gusto ver feliz a mi mamá. La autora es Ana, una niña de 9 años de Italia. Ahora vamos a leer la segunda anécdota. ¿A dónde se fue la luna? Les cuento una anécdota. El jueves 1 de octubre de este año tuve una experiencia asombrosa. Al realizar una actividad por encargo de mi profesora de 3er grado. Este consistió en observar durante 5 semanas la luna y dibujarla. Resulta que ese día jueves 1 de octubre vi la luna redonda y muy clarita, con mucha luz y brillo que alumbraba toda la calle. Todo estaba muy claro. Pero el jueves siguiente, 8 de octubre, vaya sorpresa, la luna no la pude ver por ningún lado. Entonces le comenté a mi mamá, mamá, la luna no ha salido hoy. ¿Cómo hago mi tarea? Entonces mi hermana, que siempre está atenta a lo que no puedo hacer, comentó, recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. Fue tan gracioso para toda mi familia que empezaron a reír fuertemente. Y yo, que estaba preocupado, también me contagié y reí. Autor Juan del 3er grado, es un niño de Piura. Luego de haber leído las anécdotas, vas a hacer una segunda lectura en la cual vas a subrayar el hecho o situación curiosa que ocurrió en cada una de las anécdotas que acabas de leer y las palabras o frases con las que se inicia cada párrafo. Por ejemplo, aquí se dice un día domingo, sorprendida y después. Aquí dice les cuento, resulta y después vamos a recordar que una anécdota es un relato breve, quiere decir corto, que puede ser oral o escrito de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, que generalmente ha ocurrido a la persona a la que lo cuenta. Ahora vamos con el después de la lectura. Responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Pues para contarnos las anécdotas que les pasaron a estos niñitos, ¿verdad? ¿Qué se quiere dar a conocer y en qué orden se dan los hechos? ¿Qué se quiere dar a conocer? Aquella situación extraña o divertida que les pasó en sus familias.
¿En qué orden se narran los hechos? Si tú te has dado cuenta, tienen un orden. Tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace. ¿Cómo se inicia, continúa y finaliza cada relato? ¿Qué palabras claves has identificado? Entonces, para desarrollar esta pregunta vamos a regresar a nuestro texto. Ya habíamos identificado las palabras claves, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te vas a dar cuenta que en la primera lectura nos menciona la fecha, un día domingo durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque. Entonces nos está mencionando el día y el lugar, y además de los personajes. En la segunda lectura nos dice lo mismo, nos menciona la fecha, que fue el jueves 1 de octubre, y tuve una experiencia hermosa. Entonces está hablando de él, de Juan. Entonces en el primer párrafo vamos a encontrar el inicio de nuestra anécdota, donde nos cuentan los personajes, el lugar donde ocurre, ¿no? Ahora, en el segundo párrafo dice sorprendida. En el segundo párrafo nos está desarrollando la anécdota. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la experiencia extraordinaria, novedosa? Porque dice sorprendida, exclamé. Y en cambio, en la anécdota de Juan, dice que aquí habla sobre la situación. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó? Que no salió la luna. Eso fue lo extraordinario, ¿no es cierto? Y finalmente en el último párrafo termina con después o entonces. Y en el último párrafo narra la situación graciosa, divertida. En la siguiente pregunta, en la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase y que solo lo conocía a través de las revistas de cómics? La mamá había mencionado que solo había conocido al pájaro carpintero a través de las revistas de cómics. ¿Qué quería decir? Que jamás lo había visto en su vida. Y en la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase? Recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. Entonces aquí estamos. ¿Por qué dijo esta frase de su hermana? Porque dijo que la luna estaba descansando y hoy día no salía. Definitamente no trabajaba, no salía para ver. ¿Qué opinas de estos textos? ¿Han sido divertidos o no han sido divertidos? Sí, yo creo que han sido divertidos, ¿no? Nos han narrado algo muy gracioso, sobre todo el de la luna, ¿no? Lee tus respuestas a las preguntas iniciales sobre el contenido de este texto. ¿Reafirmas tus respuestas o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Al inicio, nosotros dijimos para qué crees que sucedería en el texto, ¿verdad? Entonces, compáralas con las respuestas que ahora has dado después de leer el texto. Puedes cambiar tus respuestas. Ahora, yo te pregunto, ¿qué han sucedido cosas curiosas o hechos que quisieras contar? ¿Cómo escribirías alguna de tus anécdotas? Cuéntame. Finalmente, comparte las anécdotas que has leído el día de hoy con tu familia y que te den una opinión al respecto. Pueden contarte también anécdotas si lo desean. Finalmente vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes del día de hoy. Recuerda, nuestra meta era leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir una opinión personal sobre su contenido. Entonces, estableciste el propósito de lectura al comienzo. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto, por lo muy bien. Identifiqué cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Reconocí los hechos del orden en que sucedió. Di mi opinión sobre el contenido del texto. Identifiqué con qué propósitos escribí este. Si cumpliste todos los criterios, entonces hacemos un check en todo. Y si necesitas mejorar algo, puedes hacer un check. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.